Súper. Entonces, para todos, yo soy Matías Maciel, soy director de Set Estudios. Tengo la cámara activada, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, y soy guionista y director de varios cortos e historietas. Actualmente estoy publicando en Chile historietas, pero también escribo cortometrajes, estoy probando a escribir cuentos, pero hasta ahora ninguno salió a la luz. Es más, como para práctica. Pero bueno, un poco mi experiencia es eh, en el guión de Leyenda Viva, que es un cortometraje animado, Corazón Incorrupto, que fue la primera historieta que lanzamos, con el cual ganamos el premio a mejor cortometraje, mejor historieta nacional en 2017. También participé en Epopeya, que es una antología de historietas eh, con temática de la guerra. Y el Medallón de Medianoche, que es de Felipe, quien se va a unir en unos minutos y que me va a estar ayudando con la charla. Hasta la fecha tenemos 5 cortometrajes publicados y 2 historietas y 2 libros. O sea, tenemos como bastante experiencia en los últimos 7 años. Yo escribo más o menos desde los 14, 15 años. Tengo 21 y, y bueno, creo que eso es todo lo personal que puedo aportar acerca de mi currículum, vamos a decir. Entonces, antes de empezar a escribir y pensar en qué vamos a escribir y de qué temática va a ser, tenemos que definir el formato. Esto es obviamente para pensar en qué escala tendremos que trabajar. No es lo mismo escribir para una novela como lo es para escribir un cuento o una historieta o manga. La historieta también tiene su diferente cantidad de páginas. Por ejemplo, el modelo estadounidense son 24 páginas normalmente, las grapas. Después, para las antologías normalmente son entre 8 y 10 páginas. Entonces, es importante saber cuántas páginas tenemos, cuánto contenido tenemos que rellenar antes de sentarnos siquiera a escribir siquiera la primera palabra en el Word por ahí. Entonces, en cortometraje, por ejemplo, cada página con Cooler New en un tamaño 12 es lo equivalente a un minuto. Entonces, cada página es un minuto. Y lo mismo aplica para película y para un videojuego. Entonces, me gustaría saber que pongan como ejemplo qué quieren escribir hoy. Y pueden escribir en el chat o pueden hablar simplemente un cuento, una historieta, un corto, que quieren escribir hoy, de forma imaginaria. No tengan miedo. Una historieta. Súper. La verdad que yo llegué sin plan, no sé. Y ahora pensás, ¿qué te gustaría escribir? ¿Un cuento, una historieta, un corto? ¿Con qué te Mm, sentirías cómoda? Quizás un corto. Un corto. Súper. Lo interesante de escribir un guión para historieta o corto es que realmente no necesitas saber escribir para escribir. Porque cuando escribís un cuento, tenés que escribir de una forma linda y arreglada. Esto es muy estrictamente ligado al formato. Y para una historieta o para un corto, tenés que escribir de la forma más literal posible, en el sentido de que Matías entra a la habitación con la camisa desabotonada, sudado y agitado de un largo día de trabajo. Es súper claro lo que tenés que escribir, es súper visual, a diferencia de una novela o cuento que tiene que ser un poco más narrativo, descriptivo. Entonces vamos a ir con la idea y la meta de escribir una historieta y un corto. Entonces, hay diferentes formas de empezar. A mí me gusta mucho empezar de dos formas, creando un mundo o, o creando un personaje. Un mundo, para la creación de mundos yo siempre tengo en cuenta la parte de ciencia ficción, que literalmente su definición es la de ficcionalizar una ciencia. Y hay ciertas leyes que tenemos que tener en cuenta
perdón. Ciertas leyes que tenemos que tener en cuenta que se pueden modificar a nuestro antojo. Entonces, ahora es la parte donde le voy a pedir ayuda con ejemplos y hay que pensar más o menos rápido. Este es el más difícil, creo yo, que es en modificar leyes físicas. Bueno, vamos a ver 5 ciencias que podemos modificar, y si modificamos ya estamos haciendo ciencia ficción. Es súper sencillo. Entonces, por ejemplo, si modificamos la relatividad, tenemos, por ejemplo, la del espacio-tiempo o la de viajes en el tiempo. Por ejemplo, eh, Rick and Morty, que viajan entre realidades, eh, Volver al futuro. Son este tipo de películas que si pensás en, voy a modificar la gravedad de algo y voy a hacer una historia en base a eso, ¿cómo sería? Entonces, ese es el chiste un poco de trabajar pensando en la construcción de un mundo a partir de las leyes. Por ejemplo, si vamos con leyes biológicas, toda historia que modifica de alguna forma la parte de la evolución o crea un nuevo ser, ya está tocando la ciencia ficción, porque eso ya es modificar la ley, una ley biológica. La anatomía, por ejemplo, nosotros usamos este método para crear nuestra historieta que se llama Noctólogos, del quien voy a hablar más adelante. Después pasamos un poco a leyes sociales y culturales. Por ejemplo, si modificamos la demografía, hay una historieta que se llama E, The Last Man, que es una historieta donde en un mundo se mueren todos los hombres y solo existen mujeres, excepto un hombre. Entonces ahí modificamos la demografía y creamos un universo en el que ¿qué pasaría si los hombres no existen? ¿Y esto qué conlleva? A que todos los cargos tristemente están ocupados, todos los cargos en general están ocupados en su mayoría por hombres. ¿Qué pasa si los hombres desaparecen de un día al otro? ¿Cómo queda el gobierno? ¿Cómo queda, qué sé yo, los choferes de avión, que hay una parte donde se caen todos? Entonces, podemos usar estas herramientas para pensar, si tocamos una cosa, ¿qué cambiaría? En la parte social, por ejemplo, está esta película que tiene 24 horas y no existe la ley, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y bueno, La Purga, sí, 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 esa. Bueno, entonces, estas herramientas, tenía la película en la cabeza, pero me olvidé. Son herramientas como en una caja de herramientas que si querés atornillar un tornillo, no vas a usar un destornillador, por ejemplo. Entonces son elementos que podemos tener en cuenta a la hora de crear universos y que hacen que pues, pensemos de una forma un poco más lateral cómo podemos crear algo diferente. Que después si analizamos ciertas obras vamos a darnos cuenta de cómo esto funciona. Por ejemplo, si pensamos en The Walking Dead, por ejemplo, que al final no se trata realmente de zombies, sino de cómo los seres humanos están en sociedad entre ellos mismos y al final tipo, hay una parte donde ya no importa más los zombies incluso, ¿verdad? Sino los seres humanos entre los seres humanos. Ay, eh, yo le silencio, no hay problema. Ahí está. Para las leyes psicológicas, podemos pensar en películas como Una mente maravillosa, que es un personaje que es esquizofrénico y que ve personas que no están en realidad. Por ejemplo, esta serie de Netflix que se llama Legión, que es un mutante que tiene poderes por cada personalidad. Eh, Hay, por ejemplo, una película animada que se trata, que se llama La niebla de la memoria, creo, que es que hay un viento que si le toca a las personas hacen que tengan amnesia y se olviden, salvo a unas personas. Entonces, esos son algunos ejemplos de qué pasaría si modificamos tales leyes. A algunos se le ocurre, con los ejemplos que vi, que puede modificar para crear, o si tiene un ejemplo sería mejor incluso. La parte biológica creo que es como la más sencilla.
a alguno se le ocurra alguna película o historieta que tenga que ver. Cuando... Ahora, Habla no. bueno, y ahora hace poco salió en Netflix salió una serie de Cyberpunk, Edge Runner se llama. Y ahí, tipo, es así un mundo, sí, futurístico y la gente como que modifica sus cuerpos y así con implantes tecnológicos, pero a la vez eso conduce a que, tipo, mientras más implantes tengas, tipo, eso básicamente te lleva a la psicosis. Ujú. Y esa serie yo vi creo que hasta el tercer o cuarto capítulo nomás. Habla, por ejemplo, de la parte social, de qué pasa si no tenés tantos implantes y sos una Ujú. persona pobre, ¿verdad? Y qué sé yo, la parte evolutiva también y morfológica de cómo toca eso al ser humano. O sea, es una Sí. buena serie, tengo que terminar de ver, no cuenten spoilers, porque me gusta mucho. Eh, ok, entonces, una forma de empezar a crear una historia completamente desde cero, sin ninguna sola idea, es qué ley puedo toquetear y cómo toquetear. No hace falta que sea uno solo, como Cyberpunk nos acaba de mostrar. Eh, Podemos simplemente experimentar e ir probando cosas. Entonces, una vez que, bueno, si no queremos empezar con un mundo, podemos empezar con un personaje. Y hay diferentes formas de empezar por un personaje, desde la más sencilla, que es crear a una persona, que es, por ejemplo, Superman, que es un superhombre, simplemente. Y Superman es, por ejemplo, un personaje unidimensional que tiene una faceta predominante, que quiere decir que es de una forma. ¿Por qué? Y porque sí. Superman es bueno porque sí, en sus orígenes. Después ya fue agregando facetas con el pasar de los años. Otro personaje unidimensional, por ejemplo, es... ay, se me fue mi ejemplo. A ver si me ayudan. Personajes que sean de una sola forma por ser así. Está Sauron del Señor de los Anillos, que es malo porque sí. Está Rick, que es de esa forma porque sí. Es como mala persona, porque sí. Está Joffrey de Juego de Tronos, que me acuerdo muy bien de esa escena, donde le mata a la prostituta porque sí, porque goza de eso. Y después tenemos personajes. Deku es bueno porque sí también, es unidimensional. Eh, y tenemos personajes bidimensionales, como lo es Cersei de Juego de Tronos, que es mala, pero lo hace para proteger a su familia. Y un exponente muy interesante de la bidimensionalidad es Stan Lee, por ejemplo, que creó muchos personajes que eran súper sencillos, pero era bidimensional, lo cual fue súper genial para la época. ¿Por qué? Porque el Doctor Xavier, que era un mutante súper poderoso, psíquico, andaba en silla de ruedas. Daredevil, que era increíblemente genial peleando, era ciego. Spider-Man, que era un superhéroe súper bueno, era adolescente. Entonces tenía como una contraparte que estaba ligada a la persona y del cual uno puede seguir hablando y experimentando. A diferencia de que Superman no tiene ninguna debilidad personal y por eso después se creó la kriptonita, por eso después se creó el Sol Rojo. O sea, eso no fueron creaciones que surgieron con el personaje, sino que después la gente tenía problemas en cómo escribir Superman, porque era bueno, bueno y ya. No es como Batman, que es un superhéroe, pero que no tiene poderes, que para la época también era como que está Superman que tiene todo y Batman que no tiene nada, pero Batman es más genial a veces en lo personal. Y la tercera parte, ahí, ahí, no guardé mi PowerPoint. El de tridimensional, que son, se trata, ay, se trata de describir más a una persona y no a un personaje. ¿En qué sentido? En que la tridimensionalidad nace cuando leemos a un personaje que parece persona. Creo que dije ya eso.
Por ejemplo, está Rorschach de Watchmen, que cuando lees la historieta te das cuenta de cómo él piensa, qué siente. Cuando vemos sus reacciones, sentimos que está vivo. Y esto pasa mucho en la serie de Evangelion con Shinji, que Shinji no quiere subirse al Eva, pero es obligado de cierta forma por su papá y entonces se ve obligado. Los problemas de Asuka con su mamá también, como se siente un personaje vivo y que tiene problemas internos. Los personajes tridimensionales, y más otra vez en las historietas, son historias un poco más profundas hacia adentro del personaje y no hacia afuera. No sé si me explico. Ahora, sería interesante que me comenten cuál es su personaje favorito, ya sea de libros o películas o anime, y que entonces podemos pensar si es bidimensional, tridimensional o unidimensional. Me estoy mareando ya con la palabra. Inuyasha, o sea, es que yo no vi Inuyasha. Perdón, pero comentame si es unidimensional, bidimensional o tridimensional. Goods de Berserk, ¿puede ser? Sí, Y creo que él sería bidimensional porque es bueno, pero hay un momento donde le tiene que cuidar a María. Casca. Ajá. Hija, no me acuerdo más de Berserk, hace rato que... Oh. O sea, para mí es muy multidimensional Ujú. porque, o sea, por un lado, digo, tiene que luchar contra sus propias emociones y, tipo, y por otro lado tiene que luchar contra el mundo en el que vive y como que, tipo, dentro de ese mundo, eh, o sea, él tiene su forma de sobrevivir que, tipo, con el tiempo se va transformando de a poco y tiene que, tipo, porque, tipo, con el tiempo él encuentra nuevos compañeros y, tipo, a través de ellos él, tipo, cambia también. Eh, Saitama, por ejemplo, creo que también es unidimensional, pero creo que es bueno y quiere ser el mejor nomás siempre. Yo no sigo el manga, sigo el anime nomás. Y, y bueno, ¿Puedo Saitama, decir algo? sí. Yo, tipo, pensé así en Saitama porque es un personaje recontra simple. Tipo, su personaje es, literalmente es recontra poderoso. Casi como Superman, ¿verdad? Y es bueno porque sí. Entonces, tipo, dije, ah, bueno, es unidimensional. Pero a la vez, tipo, seguís viendo y te das cuenta de que por otro lado, porque es así de poderoso, es también miserable. Ujú. Entonces ahí no sabría decir si sigue siendo unidimensional o ahí ya hay una bidimensionalidad. Po- Podría ser bidimensional, que es súper fuerte, pero se aburre. Hay, por ejemplo, en contraparte, hay una serie de historieta que se llama Irredimible, que surgió en esa época donde se hacían muchas versiones malas de Superman, y es como un ser súper fuerte y que es malo. Un día eh, le hacen enojar y, y hace un desastre. Entonces, eso creo que sería una contraparte de Saitama, pero
Sí, Saitama puede ser bidimensional en realidad. Creo que Saitama es uno de los personajes, es como Superman, pero bien escrito. Tampoco le reconocen lo que Es hace. tan simple que se vuelve complejo. Sí, pero One, por ejemplo, también escribió Mob Psycho, y es la de un niño que tiene un increíble poder psíquico, pero es un niño. Vendría a ser como una especie de Spider-Man diferente nomás. Pero tiene problemas de niño, pero tiene mucho poder. Y a veces la historia no gira alrededor de su poder, sino de cómo él se desenvuelve como niño. Creo yo, al menos. También Mob Psycho solo vi el anime, no el manga, perdón. Bueno, entonces, estos serían los tres tipos de personajes. Eh, el tridimensional es, creo que, un poco más complicado porque se trata de crear una persona y es por ahí el más genial, por ejemplo, la película Paprika y qué sé yo. Pero, bueno, una vez que empezamos a trabajar con un mundo o un personaje, tenemos otra vez otras herramientas que van cayendo y que podemos usar, que son los absolutos. Un absoluto es cuando convertimos algo particular en algo general. Y esto nos puede dar una premisa súper simple que se pueden usar para varias cosas. Por ejemplo, cuando mezclamos siempre todos, nadie, nunca, nada, más una excepción. Por ejemplo, la serie de historieta que mencioné, y The Last Man, es todos los hombres mueren, todos los hombres de la Tierra mueren menos uno. Y ahí nace una historia. Un hombre vive siempre el mismo día hasta que pasa algo. Y con esta premisa, por ejemplo, se pueden englobar varias películas y podemos sacar varias ideas. De, por ejemplo, eh, o sea, un día siempre se repite hasta que pasa algo. Está, por ejemplo, el Día de la Marmota, está Edge of Tomorrow, que era de Tom Cruise, está Feliz Día de tu Muerte, y otras películas que es de un bucle temporal. Ahí ya soñó Felipe, por fin. Y bueno, esta es, por ejemplo, una herramienta que yo suelo usar bastante para escribir y siempre me pregunto, hola Felipe, Liz, bueno, decime uno. Felipe, el otro guionista del que hablé al inicio. Bueno, si hablamos de arquetipos, es un mal original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. El arquetipo es algo que todos tenemos más o menos instalado ya en esta época, que es como un ideal. O sea, un arquetipo es un ideal. Por ejemplo, una bruja mala es un arquetipo, una princesa en peligro es un arquetipo. Se leía mucho, o sea, los primeros textos por ahí querían instruirnos, ahora es ya un arquetipo, y se siguen creando incluso arquetipos nuevos como es el chef italiano, que sale en Los Simpsons, salen en muchas cosas, en Danet, por ejemplo, que vemos un chef y por alguna razón extraña entendemos que es italiano, aunque a veces usan palabras en italiano o no, es como un arquetipo que tenemos ya en la mente. Después existen los estereotipos, que son cosas diferentes. Un estereotipo es un arquetipo cargado de un prejuicio bueno o malo. Por ejemplo, que una rubia porrista es tonta. Eh, por ejemplo, que los japoneses son súper inteligentes. Que el policía es gordo, corrupto y, eh, y come asado todos los domingos, o donas, más estilo estadounidense. Y bueno, a partir de acá podemos ir pensando en personajes y de repente podemos dar completamente la vuelta. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un negativo, que es un arquetipo, pero completamente negado? Por ejemplo, el caballero bueno y honrado es un arquetipo muy clásico ya. ¿Y qué pasa si damos exactamente la vuelta? ¿Qué pasa si hacemos que sea lo contrario? Tenemos, por ejemplo, a Don Quijote y, por ejemplo, el caballero
El arquetipo de caballero es que lleva armadura, que es leal, que es honroso y que salva a princesas. ¿Y qué hace Don Quijote? Don Quijote es débil, es viejo, está loco y se pelea con molinos, tipo no salva a nadie. Entonces, ese puede ser como una aplicación correcta o una aplicación inteligente de un negatipo. Y un negativo también suele servir para sacarnos un poco de contexto y puede servir para cosas graciosas. Megamente sería un negativo, exactamente. Es como el villano que se convierte en héroe. Eh, Puede servir, como dije, para crear cosas graciosas o para crear cosas de terror. Por ejemplo, el estereotipo del fantasma es que es transparente, es malo. ¿Y qué pasa con Casper? Que es súper amigable y que está dibujado de una forma de que es tipo re tierno y puedes tener re confianza. Había también otra película live action con un fantasma bueno que salía en Disney XD en aquella época. Casper, Casparín, eso. Y, por ejemplo, está el arquetipo del muñeco, que es bueno y que todos los niños tienen un muñeco. Y ahí está Chucky, por ejemplo, que da re terror si ves en una época cuando sos pequeño. Entonces, eso es como una aplicación de un negatipo y cómo funciona. Y, y Ted. Ted también. Ted es un osito de peluche re buena onda que es re grosero por alguna razón. Y eso es una aplicación de un negatipo, que es algo que nosotros tenemos arquetipado en nuestra cabeza, pero cambia. Y puede funcionar en dos sentidos también, así como Ted o así como Fiona, porque Fiona en realidad es una princesa que es hermosa y se presenta siendo súper educada, y después a la noche eructa y es un ogro. Entonces, eso también es como una aplicación negativo pero invertido, así como Ted. Entonces, eso puede sacar a las personas de su no comportamiento normal, pero sí su pensamiento rápido, y puede ser como un enganche y tipo nos presenta un personaje que de entrada parece malo, como en Mob Psycho, los cuatro tipos de gimnasia, que su primera puesta en escena es así son re grandes, re mala onda, así te miran feo y después son re buena gente. Entonces eso, por ejemplo, es otra aplicación de negativo. Son cosas que se siguen utilizando y son herramientas para construir diferentes cosas. Y obviamente un negativo con el paso del tiempo puede ser un propio arquetipo, pero es un poco más complicado. Eh, bueno, y siguiendo hablando de tipos, está el ectotipo, que es una variación del arquetipo original. Por ejemplo, eh, Bram Stoker creó un arquetipo que es el del vampiro, que es viejo, que chupa sangre y que vive en un castillo solo y que no puede recibir luz directa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el vampiro de... Ay, ahora leí tu mensaje. King. King era el que latía su corazón rápido y que al final era una farsa, porque no me estoy acordando si así él era. Estoy leyendo los comentarios acá en la otra pantalla. Creo que él era King. Sí, él es. Ok, ok. Y él sería una especie de negativo porque se le presenta a él como si fuera el más poderoso de todos y creo que era el número 6 por ahí. Eh, y, y después al final es un tipo normal que juega videojuegos y juegos raros a veces. Entonces, eso. Y el vampiro, cerrando la idea, el vampiro de Crepúsculo, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama, es un ectotipo. ¿Por qué? Porque al final es súper lindo, es súper joven y cuando recibe luz directa brilla. Tipo, es como una variación del arquetipo original que también puede servir. Y eso. No sé si hay. Sí, King supuestamente era el más poderoso, pero al final después descubrimos que era Saitama nomás quien fue. ¿Empezó siendo un negativo? No. ¿O quién? ¿Quién empezó siendo negativo? Pueden activar su micrófono, no hay problema. Así un poco más. El de Crepúsculo. No, no, no.
No, porque no busca ser lo opuesto a un vampiro, que sería como un sanador en todo caso, sino que busca hacer una variación diferente a ese propio vampiro. Por ejemplo, el arquetipo original del vampiro es el de, creo yo, Bram Stoker, que es malo, vive solo, qué sé yo. Y después está, por ejemplo, el vampiro del Hotel Transilvania, que tiene un hotel que baila breakdance y que después es abuelo. Es re diferente, pero sigue siendo un vampiro, no es exactamente lo contrario. El ectotipo, negatipo, arquetipo y estereotipo son cuatro cosas diferentes. Lo único que el negativo, si es muy clásico, después ya puede ser un arquetipo. Por ejemplo, eh, Reigen, el maestro de Mob, es un negativo. Yo creo que debe ser un arquetipo porque es el típico abogado chanta que miente y le estafa a su cliente. Creo que ese es como un arquetipo. Alucard sería, creo yo, una especie de ectotipo, porque partiendo de que un vampiro vive solo y chupa sangre, no tiene nada que ver con que mate zombies. Eran zombies. Que mate zombies y tenga una super arma y que sea un experimento, ¿verdad? Sería una variación del arquetipo original. Bueno, y los arquetipos no hace falta que sean viejos. Hay arquetipos que se pueden ir creando con el pasar de los años y hay arquetipos que se crearon específicamente en nuestra generación. Por ejemplo, la bruja adolescente, que es algo que por ahí vimos en muchas series de Cartoon Network en nuestra infancia y que ahora ya es un arquetipo. El científico, el científico loco, que empezó siendo un científico bueno porque hacía ciencia, después por alguna vez se volvió loco y eso pasó de ser un negativo a ser un arquetipo otra vez. Eh, el tonto musculoso, el jefe malo, todos esos son ya arquetipos nuevos. El jefe malo no, pero yo creo que la bruja adolescente sí. Entonces, estas son otras herramientas que podemos usar a la hora de crear un personaje, pero al final depende completamente de nosotros cómo crear. El científico loco del rey helado, sí, que primero parece que es malo porque es malo nomás, y quería raptar a la dulce princesa, creo que era, y después, al final, después de muchos capítulos, nos damos cuenta que era un científico, que después volvió a ser bueno. Los antihéroes y antivillanos serían una combinación de los arquetipos del héroe y del villano. Sí, está por ejemplo Punisher, que a veces no es bueno ni es malo, pero mata gente mala, pero matar está mal. Entonces es como una combinación, el villano mata gente, el bueno salva gente, entonces es como una combinación ahí rara. Venom es un antihéroe también. Scar, ¿quién era Scar? Yo vi Full Metal Alchemist y el Brotherhood, pero no me acuerdo quién era Scar. Scar era el que tenía la X en la cara. Si Él quería era matarlo. el que, em, digo, él era un sobreviviente de la guerra civil que tenían ahí. Y Sí. después empezó a asesinarle a eh, alquimistas estatales. Tipo, quería hacer, tipo, era justicia por manos propias. Ujú. Sí. Pero Homelander. Ay, sí. Homelander sería yo, creo, un villano. Negativo. Pero es un negativo, sí, pero es villano. No, antivillano, creo yo. ¿Cuál sería un antivillano? Porque antihéroe es bastante fácil de ver, pero antivillano. Y antivillano creo yo. Sí, Butcher es un antihéroe. Antivillano creo yo sería como el Doctor Frío de Batman, que quería hacer a todo el mundo frío, pero tenía una buena razón en teoría que era su mujer más o menos, ¿verdad? Para que su mujer pueda estar libre caminando porque ella estaba congelada.
Un antivillano, si se piensa mucho, puede ser también Magneto, que Magneto quiere asesinar, por lo menos una época, quería asesinar a los seres humanos, pero porque él creía que la evolución eran los X-Men. Él creía que estaba haciendo bien. Eso también es bidimensionalidad del personaje, que él era malo, pero tenía algo. El patriota de The Voice es un héroe que en realidad es un villano. El patriota. Sí, es Homelander. Sí, 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 sí. Me confundí cómo se llama el papá de patriota. Un día ya. Ok. Entonces, esas son algunas herramientas que podemos tomar para crear personajes. Soldier Boy. Para crear personajes. Y a la hora de describir, no hace falta crearle todo un pasado. A veces es completamente innecesario cuando le haces el origen de un personaje, si es que no vas a utilizar en la novela o la historieta. Pero está bueno pensarlo siempre. A la hora de describir a un personaje, yo siempre le pido a Felipe que me marque 3 cosas nomás, que son lo importante. Que es la parte física, de cuántos años tiene, cómo es su contextura física, cuál es su altura, cuál es el género. La parte psicológica, si es introvertido, si es extrovertido, si es... ¿Cómo es? De forma psicológica. Y La esto, personalidad. la personalidad. Y la conducta es cómo vemos físicamente su lado psicológico. Entonces, podemos ver en cómo camina, en su postura, en tics. Estos se hacen adrede para determinar y que el espectador sepa cómo es de forma psicológica el personaje. Por ejemplo, Naruto, a veces después de cada frase dice Date Bayo, que vendría a ser un tic que Date Bayo dice de veras y es como una persona que siempre busca estar animada. Entonces nosotros entendemos cuando tipo, relacionamos nomás directamente las posturas, el tic de los personajes en cómo es él de forma psicológica. Entonces esto es como los 3 pilares esenciales a la hora de crear un personaje y cómo describirlo. Porque después todo lo demás de que es adoptado y eso por ahí no llega a ser importante, sino cómo él se siente por ser adaptado y cómo nosotros, el espectador, vemos que él siente eso, con cómo es su postura. Homelander, por ejemplo, siempre está erguido porque se cree imponente y se cree imponente, se cree invencible. Eh, a veces ni siquiera toca el piso cuando camina. Estoy pensando en otro, a ver si me ayuda. Otro personaje que veamos con su conducta como es de forma psicológica. Y eso también es importante que tenga algún apartado físico que tenga alguna repercusión en la parte psicológica. Gus, por ejemplo, lleva un arma súper grande y no porque, no sé, sea increíblemente fuerte, sino que también es como todo el peso que él siente que lleva detrás porque se murió toda la compañía en su época y todo el drama. Bueno, entonces, ahora, Felipe, una vez, una vez tenemos en cuenta cómo crear un mundo, cómo crear personaje, cómo definir al personaje, empezamos ya a hablar un poco de cómo escribir y cómo bajar este pensamiento a tierra. Sí, es genial siempre escribir todo lo que se tiene en cuenta para el mundo o historia y personaje. Hay una estructura que debemos seguir y ahí Felipe va a hablar un poco del tema. Buenas, ¿qué tal a todos? Disculpen, no pude estar desde el comienzo. Me coincido con otra actividad y bueno, ahora recién me acoplo. Yo les estoy hablando un poco sobre lo que es la narrativa. Primero, la narrativa es contar de manera ordenada los eventos de una historia. Y una de las estructuras narrativas más utilizadas desde siempre es la estructura en 3 pasos, que es introducción, nudo y desenlace. En la introducción, como dice la palabra, acá introducimos los personajes, introducimos también el mundo, pero por sobre todo
a los personajes en sí, así cómo se llevan, sus relaciones con otros, cómo ellos son, qué no les gusta, qué les gusta, los conflictos que van a tener. Y una vez que ya está todo, todos introducidos, se pasa al nudo, que es el conflicto. Eh, Puede ser una pelea importante en Dragon Ball. eh, Puede ser cuando el alien se libera en la nave. Eh, luego, luego de que se resoluciona el nudo, se pasa al desenlace, que es la conclusión, ya el cierre de una historia. Eso es... hay un montón de ejemplos cuando, por ejemplo, en Fullmetal ya le vencen a Padre y llegan otra vez a casa. Ese es un tipiquísimo. Es lo mismo, van a darse cuenta que eso se suele repetir un poco. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que ya le vencen al malo y vuelven otra vez a la comarca. Después también en Harry Potter termina el año estudiantil y vuelven otra vez a casa. Eso es más o menos la estructura más básica que existe para la más básica y la más común. Normalmente la estructura de los 3 actos también es como empezar de abajo para ir creciendo. Sí. Al final del primer acto, el personaje da un paso, toma una decisión de la cual no hay retorno. Después, durante el segundo acto, el personaje es llevado de un lado a otro por la decisión que tomó e intenta salir, pero cada vez cae en un pozo más oscuro y parece que se va a rendir. Y el tercer acto es cuando el personaje sale de ese pozo y tiene algún tipo de revelación. Por ejemplo, se da cuenta de quiénes son sus amigos o de quién es él o enemigos, o pasa algo que es cuando el personaje en el cine normalmente se queda así, tipo que vemos que entiende algo que nosotros ya sabíamos, y ahí es cuando va otra vez el tercer acto, y que ya es como la preparación del fin. Sí. Conflicto. Bien, el conflicto. El conflicto es el alma de la narrativa. O sea, es el por qué los personajes van a hacer lo que hacen muchas veces. Por ejemplo, en mi novela, El medallón de medianoche, los personajes todos quieren el objeto que es el medallón de medianoche y todos se llegan a enfrentar por ese objeto. Por distintos motivos. El prota no quiere que Lewis, que es el villano, obtenga ese objeto. Lewis quiere porque puede llevar a muchos tesoros. Pero es un ejemplo, por ejemplo, en Dragon Ball es el ejemplo más perfecto. En las primeras partes, cuando todo giraba en torno a las olas del dragón, las esferas del dragón, eh, porque cumplían deseos. Entonces, todos querían para obtener sus deseos, ¿verdad? Eh, Pero el conflicto es, por ejemplo, como antes ya hablan ya de los X-Men, estaba la lucha entre los X-Men y los... No me acuerdo cómo se llama el grupo que era con Magneto. Eh, pero bueno, es como para ilustrar un poco ese punto. Yo acá puse lo de la trama, puse el revés, por lo visto. Sí. Y bueno, la trama, como decirlo, el conjunto de acontecimientos en orden. Eh, Perdón, pero pienso mucho en Harry Potter para explicar esto. Eh, por ejemplo, el primer libro de la piedra filosofal, a Harry le llega la carta, luego está el peregrinaje hasta el colegio Hogwarts, luego hay los distintos compañeros que conoce, luego cómo empieza a enterarse de Voldemort. Y la trama es, de manera ordenada, todos esos hechos. Nosotros cuando solemos trabajar con nuestros guiones, yo de antemano ya escribo eso y le paso ya a Matías para que antes luego ya de dar el paso a escribir ya
ya tenemos ya, estos son los puntos que vamos a hacer. Luego ya es como expandir todo eso. Yo también se suele trabajar mucho en los guiones de películas y también de cómics. Sí, es como un secuencial de hechos más o menos. Sí. Eh, Cuando más uno sepa su propia historia, más va a poder pensar en los giros de trama y va a evitar hacer algo que es hacer sobre la marcha. O sea, inventarle nomás hacia algo, no sabes cómo va, por ejemplo, Pepito va a comprar cebolla a la despensa y de repente te vas ahí inventando sobre la marcha y eso a veces crea agujeros de guiones muy, muy malos. bueno, entonces estos son un poco los 4 ejes principales que tenemos que tener en cuenta para crear un personaje y incluso antes de sentarnos a escribir, tenemos que pensar el mundo en el que va a pasar, los personajes que van a salir, el conflicto que va a acontecer y la trama que tenemos que cranear y seguir. Entonces, estos son como una serie de herramientas que sería interesante ver y aplicar y obviamente usarlas cuando sean necesarias. Entonces, eh, el fin más o menos es tomar el inicio del hilo y ahí ir desentramando todo. Entonces, estas herramientas son un buen inicio a la hora de cuando tenés que crear una historia y no sabes por dónde empezar. Más enfocado a veces en cuando hay, o sea, a veces escribimos por gusto, pero a veces también tenemos que escribir por un trabajo o, o para algún concurso. Entonces, si no tenemos nada en mente, estas son herramientas que nos pueden ayudar a ir pensando más, de una forma más rápida y ordenada cómo podemos crear el universo. ¿Tú llegaste a leer Bloodshot, Felipe? No, yo no le, no. Conozco, pero todavía no leí. Yo conozco la portada, pero tampoco leí. ¿Cuál es el No, giro en la trama de Bloodshot, Iván? sin miedo. El tema a la hora de pensar giros de la trama, o sea, todos queremos, creo que, eh, todos queremos como que sorprenderle al lector, ¿verdad? Eh, pero no, hay que tratar de hacer giros de la trama por hacer nomás, así como el que cae mucho en eso es el director del Sexto Sentido, que al comienzo era como que le pegó con el Sexto Sentido, pero después ya era como hacer giros de la trama a lo loco. Y mm, a menos de que vos conozcas bien tu historia, tu trama, yo no recomiendo hacer giros de la trama muy bruscos, así muy... De repente a fulanito le sale un tío que nada que ver y le hereda una fortuna, es como que muy... Si es que si no planteaste desde el comienzo eso, sí, Shingeki es muy... Shingeki está muy bueno. eh, y se siente todo muy orgánico. Ese es el secreto con los giros de la trama, que tiene que parecer orgánico, sin que se hace como una sorpresa que nada que ver. Que de repente, por ejemplo, en Naruto al final habían aliens, así de la nada. Ujú. A mí personalmente no me gusta. Bueno, entonces, en conclusión, estos son como, creo que me voy a repetir a mí mismo si digo lo que pienso, pero estas son las herramientas más básicas y esenciales para cualquier escritor que debe crear una historia y para no encontrarse justamente con esto de llegar hasta un punto, hasta la mitad y no saber cómo continuar. Entonces, si llega a eso, puedes pensar en qué haría tu personaje. Entonces, para eso tu personaje tiene que estar bien construido. Para eso tenemos que saber si es unidimensional, bidimensional o tridimensional. No hay ninguno, no hay ningún personaje malo en el sentido de que si es bidimensional es mejor que unidimensional o si es tridimensional es mejor que bidimensional, sino que tu historia te va a exigir que sea un tipo de personaje u otro. Y estos 3 personajes pueden tranquilamente convivir en una misma historia. Y, por ejemplo, no es necesario que eh, Mafalda sea
tridimensional, siendo que es una tira corta de cuatro cuadros. En Watchmen, por ejemplo, Rorschach sí es tridimensional, pero hay personajes bidimensionales y hay personajes eh, unidimensionales también. Bidimensional sería, por ejemplo, Miracleman, era, Sí, mira, Kilman. que iba a hacer algo malo, pero por una buena razón. Entonces eso puede ser como tenía una parte predominante y su contraparte. Y, ¿cómo se llamaba el azul? Olvidé. Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan puede ser tridimensional porque es el personaje por ahí, uno de los personajes que más se explora, pero en esencia es bueno y es súper poderoso por un accidente nomás, creo yo. Hay un ejercicio muy bueno Ujú. que es plantearle a tu personaje dentro de un elevador cerrado. Y es un ejercicio mental donde vos tenés que ver cómo tu personaje, o imaginarte en el caso, de cómo él va a salir de ahí. Entonces, si por ejemplo es un personaje que se altera y se enoja mucho, va a ponerle a dar patadas a todo lo que haga. Y en cambio, si uno hábil en mecánica va a tratar de desarmar y es, es un ejercicio mental y después ya le puedo ir acoplando, bueno, le tengo a mi protagonista y el villano, ¿cómo se van a llevar juntos ahí? Es más para que eh, sepan cómo van a interactuar sus personajes en determinadas situaciones. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera consultar? Super. Entonces voy a mandar un pequeño Yo tengo una pregunta. formulario para solicitar los certificados. Creo que sí, ya sería todo. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo recomendaría empezar a hacer estas cosas? O sea, ¿con qué? O... Porque yo, por ejemplo, jamás escribí así nada. Entonces, así para cualquier cosa, ¿cómo recomendarían? ¿Cómo ustedes empezaron? No sé si con esa voz Sebas, o... responder Nada, nomás voy cualquier y cosa. después contesto yo. Suelen pasar muchas cosas, pero en mi caso depende de lo que yo quiero contar. Eh, por ejemplo, con mi novela, yo quería escribir una saga de fantasía, pero ambientada acá en Paraguay. Y ahí empezó todo. Después, con un cuento que escribí, eh, eh, ese nació como para tener un giro al final. Se trataba de una botella que tenía veneno adentro. Y estaba inspirado en un cuento de... No, estaba inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, que estaba así la poción esa que le encogía a Alicia. Y mi objetivo era darle un giro al final que había sido la botella tenía un veneno y le mataba a Alicia. Entonces, depende de lo que, o sea, en mi caso depende de lo que vos quieras contar. eh, y después nada más que arrancar. Eh, es un poco de práctica también. A veces, no sé, ponerle, querés contar la historia de un doctor que no era corrupto y se le acusa de un crimen y ahí ya empieza. Sí, yo también uso mucho el tema de los arquetipos. Por ejemplo, para la historia que publiqué en Chile de Noctólogos, es que pasa si un aventurero se encuentra con un vampiro. Pero este aventurero en mi cabeza era como el aventurero creído, que era el mejor del mundo en su cabeza, y el vampiro era el más malo de todos los malos. Entonces después a modo de risa dije, ah, bueno, es como qué pasa si Indiana Jones se encuentra con Drácula. Entonces al final sí creé una historia autoconclusiva y al final es eso nomás, es como ir relacionando arquetipos y ver cómo funcionarían juntos, arquetipos negativos, ectotipos, heredera. Entonces esas son herramientas que yo siempre uso para crear eh, historias. Por ejemplo, no es un arquetipo, creo yo,
Pero la historia del monstruo que cambia de formas y que se presenta como el bueno y al final es el malo, que puede ser en tipo The Shining, por ejemplo. Ujú. La historia gira alrededor de un cambia formas y cuantas otras. Entonces eso también a mí me sirve como, voy a crear una historia con esto, pero va a ser mi historia y le voy a poner como mi estilo. Entonces eso también es como una forma muy genial para ir practicando la escritura y más que nada, no sé, practicar, que es lo más importante. Hay muchísimas historias por ahí que nunca van a ver la luz y no recuerdo quién dijo, pero leí en algún libro que cada persona tiene como 30 guiones malos en su cabeza. Y una vez que escribe esos 30 guiones malos, después van a empezar a salir los buenos. Entonces todo es cuestión de práctica y, y obviamente probablemente empieces siendo malo así como todos, pero después con la práctica todo se puede hacer con práctica, básicamente. Entiendo, Dices entiendo. tú, que más o menos no necesita 20 horas en algo como para empezar ya a ser medianamente bueno. O sea, 20 horas de práctica, lo que sé que está empezando a estudiar. Iván pregunta, ¿cuáles pueden ser otras estructuras aparte de introducción, nudo y desenlace? ¿Está el Ah, viaje del héroe? Hay muchas, en realidad. está el viaje circular, la historia circular que no sé dónde voy a poder mostrar. Pero más o menos empieza en un punto y se termina otra vez en el mismo punto. Por ejemplo, el mago de Oz puede ser. O sea, empieza, uy, saltando por mi fondo. No, no, no sé tan bien. Ahora no tengo bien un ejemplo, pero ponerle un viaje eh, que empieza en Las Vegas. O sea, más o menos como que pasó ayer, que empieza en Las Vegas y el viaje es tratar de recordar qué es lo que pasó. Entonces se da una vuelta y termina otra vez en el mismo punto. Como que no hay una idea de progreso, pero sí también al mismo tiempo porque el personaje está recordando lo que hizo. No es no es una cuesta arriba, sino que es una vuelta en círculo. Y el viaje del El- héroe también es como circular también, si pones a pensar, tipo, al final madura el personaje nomás, pero al final vuelve al... sí. O sea, el tema con el viaje del héroe es que vuelve a casa. Es el Señor de los Anillos, Harry Ujú. Potter. Uy, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Ay, la gente. Y justo me conseguí con una feria que también. Sí, voy a ver para irme ahora a la feria. Bueno, Mm. entonces, muchas gracias por participar. Ya esta es la última charla de septiembre del mes y nos vemos el año que viene. Estamos pensando en hacer presencial en Encarnación y hacer más charlas y que sea como un intensivo y estamos pensando en cosas. Así que